México, marzo de 1994. Un país lleno de contrastes. Esperanza y desesperación, poder y represión. En medio del caos, un hombre se alzaba con un discurso diferente, un discurso que hablaba de justicia, de igualdad, de cambio. Su nombre, Luis Donaldo Colosio. Un candidato presidencial que no se parecía a los anteriores. Un líder que por un momento fugaz hizo creer a millones de mexicanos que otro futuro era posible, pero ese futuro nunca llegó. Porque el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio fue asesinado a sangre fría. ¿Quién lo mató realmente? ¿Por qué? ¿Y qué secretos esconde uno de los crímenes políticos más oscuros de la historia de México? 1. ¿Quién era Luis Donaldo Colosio? Luis Donaldo Colosio nació en Magdalena de Quino, Sonora, en 1950. Hijo de una familia humilde, desde joven mostró un interés profundo por el servicio público. Estudió economía en el Tecnológico de Monterrey y más tarde realizó una maestría en la Universidad de Pensilvania. Entró al PRI, el partido hegemónico de México, durante décadas. Pero muchos aseguraban que Colosio no era como los demás. Era reservado, sereno, empático. No buscaba el poder por el poder, sino como medio para transformar. Fue coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari en 1988 y posteriormente líder del programa Solidaridad. Desde ahí, conoció de primera mano la pobreza, el abandono, la desigualdad, y algo cambió en él. 2. El México de los años 90. A principios de los años 90, México vivía una de sus etapas más críticas. El país estaba marcado por el autoritarismo, la corrupción y la represión. El PRI, aunque debilitado, seguía controlando casi todos los niveles del poder. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos prometía modernización, pero también trajo desempleo y pobreza para muchos. En enero de 1994, el levantamiento del STLL en Chiapas reveló al mundo una verdad incómoda. Millones de mexicanos seguían olvidados. En ese contexto, Colosio parecía representar una ruptura con el viejo régimen. 3. El discurso del 6 de marzo. El 6 de marzo de 1994, en un evento del PRI, con motivo de su fundación, Colosio pronunció un discurso que hizo temblar a los más poderosos. Veo un México con hambre y con sed de justicia. En sus palabras, se notaba una crítica clara, aunque sutil, al sistema mismo que lo había llevado al poder. Hablaba de la necesidad de cambio, de apertura, de democracia. Pero ese discurso no fue bien recibido por todos. Algunos vieron en él una traición, otros una amenaza. 4. El asesinato. El 23 de marzo de 1994, Colosio visitaba una colonia popular de Tijuana llamada Lomas Taurinas. Era un mitin más. En su campaña presidencial había música, banderas y cientos de personas queriendo verlo de cerca. A las 17:04, mientras caminaba entre la multitud, un disparo. Luego otro. Colosio cayó al suelo, herido de muerte. Fue trasladado a un hospital, pero murió poco después. Las imágenes circularon por todo el país. México entero se detuvo. En cuestión de minutos, se capturó a un hombre, Mario Aburto Martínez. La versión oficial fue clara. Actuó solo. 5. Las teorías. Desde el primer día,
algo no cuadraba. Mario Aburto fue presentado como el asesino solitario, pero muchos testigos afirmaron que hubo más personas involucradas. El mismo Aburto denunció tortura, amenazas y falsificación de su confesión. Algunas teorías apuntan a una conspiración dentro del mismo PRI. Colosio se había vuelto incómodo, demasiado independiente. Otros señalan directamente al expresidente Carlos Salinas de Gortari o a su círculo cercano. Se habló de dos Aburtos, uno capturado en el lugar y otro que apareció más tarde, cambiado, golpeado, silenciado. Incluso en 2022, la FGR reabrió el caso, reconociendo irregularidades graves, pero a día de hoy no hay respuestas definitivas, solo dudas, muchas dudas. 6. Las consecuencias. La muerte de Colosio cambió el rumbo político de México. En lugar de él, el PRI postuló a Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones. El país entró en una nueva etapa, pero sin el líder que prometía una verdadera transformación. La figura de Colosio se convirtió en símbolo de lo que pudo ser y no fue. Su hijo, también llamado Luis Donaldo, ha seguido su camino político y muchos ven en él la esperanza de un legado interrumpido. Conclusión. Luis Donaldo Colosio no fue un revolucionario, fue un reformista. Pero en un país como México, a veces, eso es suficiente para morir. Su asesinato dejó una herida abierta, una pregunta sin respuesta. ¿Qué México habríamos tenido si no lo hubieran silenciado? Tal vez nunca lo sabremos, pero su voz, su discurso, su mirada, aún viven en la memoria de millones. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que Mario Aburto actuó solo? ¿O crees que alguien más, en las sombras, decidió su destino? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más historias como esta.